Nuestra serie Seguir, 5º episodio, las letras pequeñas. ¿Alguna vez han firmado un contrato? ¿Alguna vez han hecho alguna transacción donde pues las cláusulas dan los pormenores generales y lo que la gente quiere que quede bien claro está evidente? Hoy vamos a ver esas pequeñas letras que en lo que se refiere a la vida espiritual o en lo que tiene que ver con Jesús y seguirlo implica. Pero miren, la semana pasada, las semanas dos pasadas, nuestras próximas pasadas hacia atrás dos, vimos que hay una manera de los que siguen a Jesús, de cómo se lidera o hacia dónde te lidera Jesús, pero igual, sobre todo es cómo debe vestir alguien que sigue a Jesús. Algunos están pensando ahorita en faldas, en pantalones, en cortes de cabello, ¿no? Porque eso es muy dado de la religiosidad de nosotros, los que seguimos a Jesús, los cristianos. Hablamos de medidas, de formas, de maneras, pero ese no es el asunto. Uno debe vestir, como vimos, con compasión, de entrañable misericordia, o sea, de bondad, de humildad, con gentileza. ¿Qué tal que se está dibujando aquí el carácter de Jesús para todos y cada uno de nosotros? Paciencia. De verdad que yo le tengo que pedir a Dios que me dé paciencia y que me lo dé lo más pronto posible, porque no soy paciente, lo tengo que reconocer. Y cuando hablamos de tolerancia, la verdad es que no estamos hablando de la tolerancia de nuestros días, donde en mi opinión, y déjame decirlo, ¿no? Si lo digo yo, es en mi opinión, porque si lo dijeras tú, pues es en tu opinión, ¿no? Pero la tolerancia está exacerbada y está tergiversada, sacada de contexto de lo que debes tolerar. Pero la tolerancia, el equilibrio correcto de la confianza y la bondad, eso es hermoso. El problema es cuando abusamos de estas cosas, pero tenemos que ser gente llena de perdón y llena de amor. Dios no está lleno de amor ni lleno de perdón. Dios es amor y por lo tanto de su amor nos llega a perdonar invariablemente a todos y todo el tiempo. Pero miren, seguir a Jesús invariablemente, hoy cuando hablamos de las letras pequeñas, nos hará mejores personas, hará que seamos mejores personas y hará mejor nuestra vida. Más generosos, más perdonadores, más diligentes. Jesús te hace más disciplinado. Y aquí recuerdo a Alberto Razo, siempre quiero decir Solano, pero Gaby es Solano, pero mi amigo Alberto Razo, y no está claro ahí para que me diga cómo es Alberto Razo. ¿Alguien sabe cómo era el segundo apellido de Alberto Razo? Mi gran amigo, y no me sé su segundo apellido, ¿no? Bueno, Alberto Razo, pastor. Me decía él, si Jesús no nos educa, ¿qué nos va a educar ya? Esas son unas cachetadas cristianas, ¿eh? Si Jesús no nos educa, si, digamos, la transformación de seguir a Cristo, de tener contacto con Cristo, de entrar en relación con Jesús, no nos cambia para que seamos, como estábamos leyendo, diciendo compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, tolerancia, perdón y amor. ¿Qué nos va a cambiar? Pero aquí es donde uno tiene que ser intencional, porque realmente seguir a Jesús te cambia tu actitud, cambia a los papás, cambia a los hijos, nos cambia en todo, incluso cuando nos equivocamos, la manera de reconocer. Qué palabra tan difícil para muchos, ¿no? Pero bueno, entre la gente que seguía a Jesús, como nosotros, había muchos que Cristo estaba a punto de enseñarles lo que implicaba seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús en algún momento de tu vida, en alguna manera te va a costar algo. Porque la salvación, Dios, Jesús lo hizo todo. Ya nada más es poner tu fe en Cristo, creer y aceptar el regalo de vida eterna ejerciendo fe en Jesús. Es gratis la salvación. No quiere decir que no costó, le costó a Jesús, pero seguir a Jesús, eso es otra cosa. Eso tiene implicaciones en donde incluso la gente se va a ver confrontada de aquellos días donde los tumultos seguían a Jesús y le preguntan, ¿y tú por qué estás aquí? No, pues porque me interesan los milagros. ¿Y tú por qué estás acá? Porque quiero que Cristo me haga un milagro. ¿Y tú por qué estás acá? Para ver qué pasa con todos estos. ¿Y algún otro? Porque quiero saber qué hace este impostor. Así consideraban a Cristo algunos. Así que muchos seguían a Jesús con mentalidades completamente diferentes, pero en verdad, en el momento crucial, realmente se evidenciaba que no estaban siguiendo a Jesús, que estaban siguiendo o un sueño, o una percepción,
o una costumbre, o en algún momento hasta una curiosidad, pero no estaban siguiendo de corazón a Jesús. Pero miren, hoy vamos a leer de Marcos capítulo 8, versículo 27. A partir de ahí, la gente que se movía alrededor de Cristo y cuáles eran sus actitudes. Así que dice aquí, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? A lo mejor algunos de nosotros podremos preguntarle, a ver, ¿quién dice la gente? No te atrevas a preguntarle, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque van a tener de todas opiniones y a lo mejor algunos van a decir, si supieras, o ni sabes, o algunos otros dirán, ni sabemos quién es. ¿De quién estás hablando? ¿Quién es? Pero Cristo tiene un interés particular en saber qué dicen los suyos. Así que dice el versículo 28, ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, que por cierto para este momento Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Otros, Elías, es uno de los profetas mayores del pueblo de Israel, y si no sabes mucho de la Biblia, la verdad es que sabes quién es Israel, los judíos, y sabes que tuvieron profetas, y sabes que a través de ellos Dios mandó su Biblia, la palabra de Dios, su palabra, y que ellos en ese momento tenían un aspecto completamente litúrgico de la vida cúltica de los judíos en aquellos días. Otros, Elías, otros, uno de los tantos profetas. Así que si algunos crecieron dentro de las filas de la iglesia, asistiendo con sus padres, o son personas de iglesia, o sencillamente han escuchado de todo esto, entienden que está Cristo hablando y preguntando pues, de su contexto, de lo que están viviendo. Y entonces la gente contestó esto, pero Cristo quiere ir más allá, y dice el versículo 29, siguiendo con nuestra historia y lo que está pasando allí, les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La verdad es que yo he hecho esta pregunta a algunos cuando en las congregaciones y me detengo y veo a todos los lados, así como para acá, que estoy viendo los que están en la mesa de la transmisión y los que están acá de este lado, hasta los últimos que acaban de llegar, Manuel y Lisandra, y les preguntara a Jesús, imagínate nada más diciendo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero como Mateo tiene su idea, y como Judas, ahí también está Judas, tiene su idea, y como los demás, como Tomás o Andrés, están ahí y tienen su idea, ya saben que sí pasa en las iglesias y en las familias, a veces hablamos de una cosa, está pintado de negro y dicen, yo lo veo azul oscuro, yo lo veo gris oscuro. Todos tienen su opinión, pero es azul. Y Cristo les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la mano, y acuérdense que Pedro a veces acertaba y a veces se metía en problemas. Tú eres el Mesías. Y aquí es griego, y hablando del griego, estamos hablando del ungido, del único, del que Dios puso para salvar al mundo, y que si lo leyéramos en hebreo, también las mismas implicaciones, unos en hebreo, otros en griego, están hablando del único, vivo Dios verdadero, que descendió, se hizo hombre para habitar entre nosotros, dar su vida por nosotros, en rescate por nuestros pecados, identificándose con los seres humanos, sabiendo nuestros dolores y llevando nuestras enfermedades, y nosotros pensábamos que Dios lo azotó y le teníamos por herido y abatido de Dios, pero Dios cargó en él el pecado y la maldad de todos nosotros. Eso significa Mesías. Pero entonces Jesús, dice el versículo 30, les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Pedro está diciendo lo que es correcto. Pedro está, a lo mejor no lo sabe, pero está acertando, está en lo correcto, es Dios en la carne. Pero Cristo dice aquí, no ha venido el momento, no es la hora. Miren, esta no es la primera vez que pasa este tipo de encomienda de parte de Cristo, donde dice, por favor no, o no aún, o todavía no, e invariablemente vas a ver a los suyos no obedeciendo. Como hoy, perdón muchachos que voltea a ver, porque son la mayoría muchachos excepto Paco, ¿no? Pero veo a todos los muchachos acá, como hoy hay alguna instrucción directa de Dios y la gente dice, en mi opinión, en mi experiencia, en mi manera de pensar, como yo lo veo, no es que yo creo. Eso me sorprende a mí y mucho. Y no es la excepción, porque la gente
la gente no obedeció. Pero miren, yo quiero invitarles a que ustedes me ayuden a leer el versículo 31, porque ahora Cristo les va a dejar saber de alguna manera lo que en algún momento implica, les va a costar seguir a Jesús. Allí están los discípulos, los que llegaron a ser apóstoles y muchos otros de los seguidores de Jesús que por morbo, por interés, por curiosidad, por no tener nada que hacer, estaban entre comillas siguiendo a Jesús, y ahora Jesús les va a enseñar, nos va a decir a través de ellos lo que en algún momento a alguno de ellos les pudiera pasar. Ayúdenme a leer ustedes el versículo 31 de este evangelio de Marcos 8:31. Así que desde este momento les queda claro que Jesús y ser Mesías o el Salvador o el Rey de Reyes y Señor de Señores no tiene nada que ver con la idea que ellos tienen en mente de lo que significa hacer estas cosas. Y por cierto, que va a llegar a un grado donde dice el versículo 31 y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Así que esto se los dijo con toda franqueza, pero otra vez Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle y le decía algo así como: Señor, pero si eres el Mesías, ¿por qué tienes que morir? La idea de Pedro. Pero si eres el Mesías, tienes que reinar. La idea de Pedro. Literal, políticamente. Pero Señor, si tú no reinas, entonces ¿para qué venimos contigo? La idea de Pedro y de los suyos, porque es reflejo de este yo creo, en mi experiencia, yo pienso, Cristo los está calibrando y decir, esto es algo completamente diferente. Todo lo que han hecho otros no tiene nada que ver como yo hago las cosas. Tu religiosidad, tu costumbre, tu práctica como judío, como nación, como Israel, hoy por hoy para los que me siguen va a cambiar. Este es un mensaje contundente que a veces estamos completamente equivocados. No a veces, muchas veces, ni siquiera muchas veces, la mayor parte de las veces. Déjeme decirlo, en relación a Dios y la vida espiritual, casi siempre estamos equivocados y por eso estropeamos nuestras vidas. Así que lo está reconviniendo y vamos a ver la reacción enérgica de Cristo porque es algo trascendente, espiritual. Esto no se puede quedar sin aclarar y como a veces por cortesía y algunas cosas de etiqueta disimulamos los errores de otros y nos quedamos callados, ¿no? Hay una frase para decir, me voy de aquí, tiqui, 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 tiqui. O sea, toco retirada y no digo nada. Tiqui, 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 nada de nada, tiqui, tiqui, tiqui. Aquí Cristo lo va a enfrentar porque Cristo era todo amor y todo firmeza. Lo que los papás deberíamos ser e intentar ser con nuestros hijos. Todo amor y todo firmeza. Nada de romanticismo, como algunos hemos romantizado muchas cosas alrededor de Dios. Pero Él, Jesús, dice el versículo 33, se dio vuelta y mirando a sus discípulos como llamando su atención. ¿Qué palabra sigue ahí? Mirando a sus discípulos, reprendió, lo reconvino también a Pedro diciéndole fuerte, quítate de delante de mí, Satanás. Wow, mi abuela le decía a mi abuelo, a ver, Judas de viejo. Y ya decía, pero ¿cómo le digo? Estaba enojada mi abuela y llegaba tarde mi abuelo y decía, Judas de viejo, ¿y por qué llegaste tan tarde? Luego a mí me decía, Judas de muchacho, pues ¿qué no? No le voy a decir por qué me decía Judas de muchacho, así déjalo nada más. Esto es muchísimo más que Judas. Quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué Cristo le habla tan fuerte a Pedro y está arrancando lo que Pedro está sembrando en yo creo, yo pienso, en mi experiencia, nosotros esperamos, tú deberías, frases humanas para hacer la agenda de Dios, de lo que Dios debe hacer, como Dios debe ser, por donde Dios nos debe guiar, que está completamente equivocado en relación a lo que es mejor y por supuesto la agenda de Dios. Razón, versículo 33, porque no piensas, ¿sí? no está una como allí, porque si no fuera una grosería, ¿no? Porque no piensas, así dicen los papás, es que no piensas, no, porque no piensas en las cosas de Dios. No piensas en las cosas de Dios. No pienso en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú tienes tu idea de lo que debe ser un Mesías, tú tienes tu idea y tu agenda de lo que implica que haya venido el reino. Tú crees que esto es seguirme y crees que vas a tener muchas cosas buenas de manera humana, caprichosa y además tendenciosa.
Tú crees que es así, pero no, Pedro, estás pensando completamente humanamente. A ver, hagamos un análisis porque la verdad es que estos miércoles necesitamos, para seguir a Jesús, estar revisando, ¿de verdad estoy siguiendo a Jesús? Aquí hablo a los que han puesto su fe en Jesús, a los que tienen años de seguir a Jesús. Hagan un inventario valiente. A ver, iglesia, amigos, hagamos un inventario valiente. ¿De verdad sigo a Jesús o sigo mis intereses? ¿Soy un consumidor de los que llegan a la iglesia para ver qué obtengo, qué recibo y qué me dan? ¿O soy de los que llegan para hacer ministerio, para servir y para que otros se conecten con Cristo Jesús? Así que aquí está la diferencia de un seguidor que eventualmente dice no así mismo para decirle sí a Dios, o un consumidor que es nada más. Había una niñita que ahorita me estoy acordando, que estábamos en unos tacos que no les recomiendo que vayan, porque ahora ahí visitan a gente que no está conveniente que tú vayas allí, de verdad, luego pregúnteme cuáles son esos tacos aquí, los celayenses, para decirle que no vayan ahí. Sí, esos. Y una niñita nada más le hacía uno más, y el papá decía, ya te comiste 7 más, uno más, y luego se comía el 8º y luego decía, uno más, ya llevas 8 más, y la niña en ese momento sí se veía que estaba ganando peso bastante. Bueno, a veces le hacemos a Dios, uno más, otro más, y otro, y dice, ya, y otro más, y uno dice, ¿cuándo más? Ya estuvo suave. Bueno, Dios no dice eso, pero si fuera yo diría así, ya estuvo bien. ¿Cuándo ya estuvo suave de todo esto? Ya estuvo suave. Una frase muy humana, ¿no? Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí entonces algunos son solamente consumidores en la iglesia, es decir, vienen con la costumbre de la tradición de la religión popular, que me den, que me ayuden, que me saquen, que me compongan a mi marido allí en la iglesia, que me compongan a mis hijos allí en la iglesia, que me compongan, dirá el marido, a mi mujer, porque esta mujer es mi mujer. Allí la dejo nada más para que le pongan puntos suspensivos, la mujer de cada quien, ¿verdad? Que me la compongan. Alguna vez me mandaron a alguien que, ahí para que el pastor te enderece. O sea, ¿yo qué voy a andar enderezando? Puntos suspensivos, ¿verdad? A veces ni yo ando derecho, imagínense, aquí voy a andar enderezando, ¿no? O sea, iba a decir ese dicho, pero nada más lo pensé, que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, pero no, nada más lo pensé, así lo dejamos nada más, ¿no? Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que luego, como Cristo va a aprovechar que tiene la atención y quiere dar una lección, el versículo 34, esa palabra luego, que es un adverbio de tiempo, o sea, inmediatamente Jesús convocó a la gente, a sus propios discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser de los míos, si alguno quiere seguirme, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando pensamos en cruz, algunos piensan, mi suegra. No, tu suegra no es tu cruz. Cruz, mi cuñado. No, tu cuñado, tu jefe, tu vecino, no es tu cruz. Algunos piensan que la cruz es lo que se cuelgan algunos, o que algunos ponen en alguna casa o en algún templo. No, esta cruz era un mensaje claro de muerte. A los que les está hablando Cristo, son personas que han ejemplificado delante de ellos miles, asómbrense conmigo, miles de crucifixiones. Porque el Imperio Romano no lo hacía solamente para someter a los suyos y darles un mensaje de temor y de terror, sino que lo hacía para ejecutar a los criminales y esclavos de sus días. No solo Jesús murió crucificado, y no podemos pensar en cuántos fueron, miles de ellos. Cristo fue el único que inocentemente tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Piensen eso. La próxima vez que pienses Cristo murió por nosotros, Cristo murió en una muerte la más terrible que el hombre haya jamás urdido, confeccionado, la crucifixión para darle miserablemente muerte a un hombre. Y miserablemente es decir poco. Así que
si quieres ser discípulo, seguidor de Jesús, deberías olvidarte de ti mismo, o sea, de vez en cuando decirte no a ti. Cargar la cruz quiere decir no literalmente ni todo lo que dije, sino realmente la disposición a la muerte de llegar a Cristo y seguirlo. Ahora, yo quiero decirles una cosa a todos los que están aquí. ¿En qué serie estamos? Seguir. Y algunos saben de un curso que antes en inglés decía follow me. Sí, follow me. ¿Y alguno de aquí no entiende qué es seguir? Nadie lo va a decir que sí, ¿verdad? Amigo, cuando hablamos de seguir, iglesia, hablamos de eso, de seguir, de ir en pos, de ir detrás de sus pasos, de ver hacia dónde se mueve, de no perderle la pista, de ver cómo decide, cómo vive, cómo ora, cómo come y tratar de imitarlo. Sígueme es como decir, imítame, camina como yo camino, piensa como yo camino. Digo, por si alguno en este punto dice, ¿y eso de seguir? Pues no lo entiendo, como que, ¿qué es eso de seguir? O sea, y además es a Cristo, sígueme. Si quieres seguir a Cristo, si quieres ser su discípulo, seguir a Cristo, necesitas en algún momento de tu vida, olvidarte de ciertas pretensiones y sueños que tú y yo tengamos. Y miren, como Cristo es magistral en lo que hace, nos va a llevar a terreno común ahorita mismo a todos nosotros. Dice el versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida. A ver, levanten la mano todos los que quieran perder su vida. Todos los que quieran perder su vida. Ok, estamos en el punto. Levanten la mano todos los que quieran salvar su vida. Y si no la levantas es que te quieres morir, ¿verdad? Claro que quiero salvar mi vida, o lo que yo entienda, crea que es mi vida. Si algunos piensan que su vida es nadar, algunos no quieren parar de nadar. Si algunos piensan que jugar es su vida, pues no quieren parar de jugar. Si algunos piensan que su vida es trabajar, 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 o su vida es estudiar, 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 o su vida es venir a la iglesia con la iglesia, porque algunos piensan que es pasársela aquí en las instalaciones todo el tiempo y estar así bien con Dios. Si algunos piensan que su vida es hablar, hablar, ser famoso, viajar, y con quién viajas y lo que gastas. Algunos quieren guardar todo eso, pero les tengo malas noticias. Eventualmente nadie va a poder sostener esa vida. Nadie va a poder jugar eternamente. Nadie va a poder platicar eternamente. Nadie va a poder estar yendo a ninguna reunión que le guste toda la vida. Porque aparte hay épocas, periodos, episodios de nuestra vida, y esto es versátil, dinámico, siempre cambia. Por eso el dicho y el conocido y vulgar adagio, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y eso va a pasar con mucha frecuencia. Y eso tiene que ver con la falta de madurez, de no saber que hay que vivir el hoy y aquí y ahora. Y Cristo del terreno común, porque todos quieren salvar su vida, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. La va a perder. Algún día, inevitablemente, inexorablemente, va a tener que perder su vida. La va a abandonar. Pero miren, aquí está el contraste donde ya nos tiene Cristo en terreno común, porque es Cristo el que dijo esto: y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Quiere decir que aquí hay un propósito al cual se le conecta perder la vida. Aquí hay un destino al cual conectarle perder la vida. Quiere decir que cuando renuncio y digo no a mi nadar, no a mi estudiar, no a mi trabajar, con el propósito de seguir a Jesús y conectarlo con la vida, finalmente, en alguna manera, Cristo dice que logro la vida. Pero de lo contrario, inevitablemente, de cualquier manera, la gente va a perder todo aquello por lo cual trabaja. ¿Han visto alguna vez algún cortejo fúnebre? ¿Sí? ¿Todo lo han visto? ¿Y han visto cómo va la carroza? Algunas desvencijadas, o sea, pues está barato el cortejo fúnebre y no hubo para pagar lo que una Cadillac, por ejemplo, ¿no? Y ahí va, y el féretro de madera de caoba, o sea, pero así somos la gente, ¿no? Y algunos de fierro. Bueno, ¿han visto que vaya detrás de eso, aparte de la gente que va, una mudanza? ¿Han visto así como que vaya alguien que lleve un tráiler y otro tráiler y otro tráiler de todo lo que la persona tenía? Estoy siendo algo sarcástico, la verdad. Estoy siendo irónico, estoy haciendo uso de la ironía. Y luego cuando llegan al panteón, meten el féretro del recién fallecido y luego un tráiler y otro tráiler con todo el contenedor de su closet, todos sus trofeos de fútbol, todos sus balones de baloncesto y algunas medallas de la natación y todo allí en la fosa.
No, ¿verdad? Porque no te vas a llevar nada, porque no vas a poder sostener tu vida. Pero en cambio, cuando renuncias a eso que eventualmente de cualquier manera perderás y lo conectas con seguir a Jesús, es cuando tu vida cobra otro significado, propósito y destino diferente. Eso es seguir a Jesús. De vez en cuando decir no a nosotros para decirle sí a Jesús, a nuestros sueños que de cualquier manera eventualmente en algún momento perderemos. Así que ayúdenme a leer el versículo 36, porque ¿de qué le sirve a alguno? ¿De qué le servirá al hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? En el supuesto que pudieras tener, si fuera la vida para ti, todos los coches de este planeta, los híbridos, los eléctricos, los más modernos que hay y los que ahora vuelan o los que son anfibios. O sea, ¿en qué manera vas a comparar ganar eso temporal, momentáneo, que eventualmente de cualquier manera vas a perder y vas a abandonar, con el hecho de lo que más importa, tu alma? Priorizar tu vida espiritual, lo eterno, que hoy por hoy para muchos es intangible, invisible, que tiene que ver con el trascender, porque a lo mejor alguno dirá, pues yo no creo en el más allá, ni creo, como algunos dicen, en la muerte. Son maneras de expresarse de las personas, pero en lo más profundo de nosotros sabemos que lo que está diciendo Jesús tiene un peso y un eco eterno, que tiene que ver con algo que realmente se pierde o se gana. Y completemos el versículo, porque ¿de qué le sirve a alguno ganarse todo el mundo si se pierde su alma? O de otra manera, ¿qué puede dar alguno a cambio de su alma? Miren, esto es cuando tu alma, comparado con tus cosas, son más importantes tu alma, mi alma, que mis cosas. O es más importante tus cosas que tu alma. Priorizar lo eterno, priorizar lo intangible, priorizar lo que vale la pena. A mí me encanta dar estos ejemplos para que sea un poco más ilustrativo lo que estoy diciendo, pero ¿tienen diplomas? ¿Tienen certificados? ¿Tienes títulos? Miren, yo entiendo que en un consultorio médico, para dar certidumbre de con quién estás hablando, pues ahí está, ¿no? Que licenciado en medicina, doctor en quién sabe qué, posgrado de quién sabe qué, y así todo, ¿no? Ya sabes dónde estás. Pero en algunos rubros yo lo veo innecesario. Perdón que hable aquí en primera persona. Todo lo que a papeles de ese estilo yo tengo, su servidor, y vaya que tengo algunos reconocimientos, los tengo en un folder, en otro folder, en otro folder, en otro folder. Ninguno en ninguna pared, menos de mi casa. Algún día alguien los va a tirar a la basura. ¿De verdad? Eso es lo que va a suceder. Porque creo que lo más importante es tu alma, mi alma, como el peso que Jesús le dio al hablar y poner las cosas en las cosas y las personas como lo más valioso para Él, sobre todo la parte eterna del alma y el espíritu. Pues el que se avergüence, dijo Jesús en el versículo de 8:38 de Marcos, de mí y mis palabras en esta generación duro, adúltera y pecadora. Completemos el versículo. El Hijo del Hombre, ayúdenme, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Llegará un momento en la eternidad que nos estaremos delante de Dios, de Jesús, y que los que lo han seguido, porque no se han avergonzado, porque en algún momento pagaron el precio, el que tengan que pagar, de decir no a sus sueños, por decirle sí a la voluntad de Dios, estarán reconocidos delante de Cristo. Pero todo lo contrario será igual para aquellos que en algún momento prefirieron sus sueños, fueron por su vida, se dieron a la presión, les dio vergüenza identificarse con Dios y decir, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, creo que en Cristo Jesús hay vida eterna. Creo que hay un Padre eterno en el cielo. Creo que hay un cielo y una eternidad preparada para los que se conectaron con Cristo Jesús, porque la salvación es gratuita. No cuesta nada, lo pagó Dios, Cristo todo, pero seguir a Cristo eventualmente te costará algo. Esto nos debería incomodar a nosotros los cristianos porque estamos cómodos y tenemos todo resuelto, y la verdad es que
Por eso a veces nuestros hijos no saben de dónde viene la carne que se vende en Walmart. No entienden. El día que mi sobrino Alexis entendió que de un cubo de leche era cuando vio que ordeñaban las vacas en una feria, dijo, ¿y de ahí sacan la leche? Ellos pensaban que venían de Walmart, ¿no? De ahí sacan la... Desde ese día ya no quiso tomar leche el niño. O sea, imagínense nada más a qué grado de inconsciencia estamos ufanados de como que el hombre provee todo en esta vida, ¿no? Lo que deberías o lo que debería hacer yo, eso es marcar una pauta para dar lugar a Dios en mi vida. Y a veces es como un imperativo moral de reconocer a Dios en tu vida. Desde todo esto que nos provee Dios, del día a día, del huevo, de la leche, del queso, del pan, de la sopa, del respirar, del agua purificada, porque ahora tomamos agua embotellada y decimos, ¡ay! Y lo damos por sentado, ¿no? Y algunos dicen, ¿pero por qué cobran el agua? Dicen algunos, es que Dios da el agua, sí, pero no la entuba, ¿no? O no la purifica. Así está el asunto. Lo que deberías o no hacer se sentirá como un imperativo moral. Nadie, llegado el momento, te va a decir lo que tú debes hacer. Tú que sigues a Jesús, es más, ni tendrías que pensar en eso. Llegado el momento, Dios te dará ese peso en tu corazón. A eso se refiere con renunciar, seguir a Jesús. Entonces, en algún momento lo que deberías o no hacer se sentirá como una muerte. Una muerte a tu deseo de, a tu sueño de, a tu plan de, a tus ganas de, a tu idea de morir. Sencillamente a eso, y que llegará a ser como un momento decisivo en tu vida, hablando de algo que quedará permanente y que cuando tú experimentes ceder a favor de la voluntad de Dios y morir a tus deseos por seguir a Jesús, marcará tu vida de tal manera que no serás la misma persona jamás. Y los que hemos tenido esos momentos decisivos, definitivos, que sin duda aquí hay muchos, sino que todos, entendemos bien lo que estoy diciendo. Cuando dijiste no a tu plan para dar lugar a Dios, te marcó de por vida y marcó tu rumbo. Y déjame jalar agua para mi molino, para Conexión Vida. Conexión Vida sería completamente distinta si la gran mayoría, si no es que todos, hiciéramos esto. Pagar el precio de seguir a Jesús, decirnos no a nosotros, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mi práctica, porque a mí me enseñaron. Si cediéramos tan solo en eso y nos despojáramos de todo eso que estorba para seguir a Jesús, sería un momento decisivo multiplicado exponencialmente. Y este ministerio de la iglesia, Conexión Vida, impactaría en el reino de Dios y alcanzaría a los que no tienen a Cristo, como tú tal vez que me estás escuchando ahora, y dirías sí a Jesús y no a la religiosidad ni a las opiniones de las personas. Eso es lo que harías, porque tendrías el impacto de una iglesia que detrás de ti está haciendo lo correcto. Así que tengo un testimonio aquí escrito que se resume en estas palabras. ¿Me quieren ayudar a leerlo, por favor? No me ha faltado. Hay un muchacho que se llama Jesúa, en Atlanta, Georgia, que se lo encontró Andy Stanley caminando en la nieve y lo subió a su coche para ahorrarles el tema, y platicando con él. ¿Cómo te va? Recién graduado de los 20, hablando de 23 años, 22 años. Le estaban ofreciendo un súper trabajo, súper pagado y súper codiciado por todos, pero había un problema en ese trabajo. Era ver todo el contenido que se transmite a través de una de las plataformas digitales a los televisores de los que pagan ese servicio en esa área de Estados Unidos. Pero aquí había un televisor de tantos monitores que había, que él tenía que vigilar, que era contenido no propio para jóvenes ni para nadie. Y le dijo: pastor, la verdad es que está bien pagado, tiene que ver con mi carrera, me catapulta, pero yo creo que Dios no quiere que yo esté expuesto a ese contenido todos los días, nunca verlo, pero todos los días. Y los del trabajo, cuando después avanza el tiempo y les dice que no lo toma, se maravillaron de que un muchacho renunciara a un trabajo así, porque jamás nadie les había dado esa razón de ese contenido como para no tomar ese empleo. Y este muchacho que le permitió a Andy Stanley dar su ejemplo y decir su nombre de su ejemplo de haber dicho no a un empleo, para cuando
Andy narra esto, tiene 5 meses sin empleo. Y dice él, no me ha faltado nada desde que tomé esa decisión. Y Dios ha provisto para mis necesidades a tiempo. ¿Y qué tal cuando uno lee Jeremías 29:11? Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Yo sé que en la versión Reina Valera se lo saben diferente, esta es la actualizada. Mis pensamientos son de bien y no mal para vosotros, para daros el fin que esperáis. Y ese texto, cuando tienes dinero, muy bien, ¿verdad? Cuando tienes salud, qué bien, Dios me da para mis bendiciones. Cuando mi casa no tiene ningún problema y el matrimonio ha tenido ninguna prueba. Cuando mis hijos me obedecen, ¿qué tal, papás? Cuando los hijos obedecen, cuando hay empleo, cuando tu pastor te cae bien, cuando te cae bien lo que enseña y no te disgusta porque está predicando lo que tú crees. Pero cuando no tienes empleo, cuando te quedas sin dinero, cuando no hay salud, cuando la gente no te sonríe, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Ahí sí, como que ese texto, de este texto Jesúa lo propuso como el texto que lo sostiene en estos momentos, donde él le dijo no a un empleo que lo dañaba, para decir no a sus planes personales y sí a los planes de Jesús y seguirlo. Qué tremenda lección para todos y cada uno. Yo no sé, los que estamos aquí, ¿hay algo aquí que en este momento a lo que le tendríamos que decir no, aunque fuera bueno, por seguir a Jesús? ¿Hay algo que nos incomoda en este momento que Dios está trayendo a nuestra mente, que mide nuestro seguir a Jesús? Porque la salvación es gratuita, no te cuesta nada, pero seguir a Cristo eventualmente se va a cruzar con algo que te va a costar. De verdad que yo veo ahí a nuestra iglesia, nuestras iglesias debilitadas. Porque cuando llega la encrucijada de decidir, sobre todo en materia de empleo, la mayoría, si no es que todos, ceden. Es que es el empleo allá, pastor. Es el domingo. No puedo ir a la iglesia porque si no trabajo y no tomo ese empleo, ¿qué voy a hacer? Mi jefe, o sea, Cristo no es su Señor, pero mi jefe, a quien no sigo, Cristo a quien sigo, pero mi jefe me dijo que tengo que trabajar horas extras. Mi esposa tiene una mejor idea de lo que debemos hacer. Y mis hijos tienen su propio plan. Son muchachos, vivimos en otra etapa de la vida. Pastor, es el siglo XXI. Por favor, por el amor de Dios, no sea tan pesado como si yo estuviera pidiendo que la gente siguiera a Jesús. No, yo te invito a que sigas a Jesús porque yo solo estoy replicando lo que Cristo dijo. Ven, sígueme. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque eventualmente seguir a Jesús te costará algo, pero hay que decir no eventualmente a nuestros sueños, pensamientos, decisiones, sobre todo cuando se trata de trabajo, de dinero, porque esto es el Señor de muchas personas, que esto, perdón por el ademán, es lo que más determina la vida de las personas, seguir hacia allá, cuando deberíamos seguir a Jesús. ¿Por qué no sigues a Cristo nada más? Y me viene a la mente este ejemplo ahorita con el que quiero cerrar, para que tú tal vez traigas a colación un ejemplo que tienes donde se ha medido que sigues a Cristo realmente. Empiezan a bajar a las 6 de la tarde las cortinas de acero de Mercedes-Benz, allá en Querétaro. Jefe del departamento de refacciones. ¿Qué pasa? El director general estaba ahí, no el gerente, el director, y dijo que todos no podían salir porque había una junta súper importante, que nadie podía salir. Entonces voy con mi gerente y le digo, oye, yo tengo un compromiso a las 7. Si ustedes me hubieran avisado antes, yo con gusto me hubiera quedado y no me hubiera echado ese compromiso. Paréntesis, mi compromiso era con los maestros de escuela dominical en mi iglesia en la que asistía como miembro en aquellos días. Me dice mi gerente, pues si quieres salir, habla con el director. ¿Va bien? Voy a hablar con el director. Dije, pues si hablo con el Señor, pues que no hable con el director. Pues, ¿qué tiene, no? O sea, el Señor de señores y Rey de reyes. Pues voy a hablar con el director. Me meto a su oficina. ¿Me permite, Señor? Les puedo dar su nombre, pero creo que ya sería demasiado, ¿no? Sí, siéntate. Ya le explico todo esto que le estoy diciendo. Tengo un compromiso.
Y él me dice, pues, y le pone la pluma así, como poniendo así, pues tú decides lo que es más importante para ti. Si te quieres ir, vete y decide lo que es más importante para ti. Si te quieres quedar, quédate. Le dije, muchas gracias por su comprensión, señor. Su oficina daba hacia los tractocamiones que estaban allí en el patio donde la gente pasa y ve los coches nuevos, ¿verdad? Y abrí su puerta de su ventanal, salí en aquel momento y le dije, hasta mañana. Bueno, no hasta mañana, hasta el lunes, porque era viernes. Nos vemos. Llego el lunes y sobre mi escritorio estaba mi renuncia para que la firmara. Y me decía él después, porque volví a ir a darle las gracias, pues tú decidiste lo que era más importante para ti, Víctor. No, yo nomás vengo a darle las gracias. Esa misma semana conseguí un empleo que me daba el doble de la paga que recibía allí en ese lugar. Ese es Dios, cuando tú tomas decisiones por fe. Nadie me dijo, mi pastor no me aconsejó, no había oportunidad de mi consejero, nadie me estaba viendo, no estaba quedando bien con nadie. Sencillamente yo estaba tratando de seguir a Jesús y respetar las decisiones y principios que yo había tomado en Cristo Jesús. Así que eventualmente seguir a Jesús te va a costar algo, pero Dios está a cargo. ¿Qué tal si oramos hoy y terminamos así? Después allí habrá cortinillas y anuncios solas, pero yo quiero terminar orando así. Padre, quiero rogarte que nos des sabiduría, que nos des la sensibilidad a todos los aquí presentes para entender dónde estamos parados delante de ti. Dios, quiero rogarte que nos des las fuerzas para poder resistir la presión de la cultura que va por un lado, a diferencia completamente de donde va la tuya, Dios, tu voluntad. Dios, quiero rogarte que si alguien aquí hoy no ha puesto su fe en Cristo, lo haga, crea y que lo siga, Dios. Y de los que ya hemos creído y de los que ya hemos recibido el don de la vida eterna, el perdón de pecado, la salvación, te ruego que despertemos, que podamos realmente seguirte a ti, no solo nuestros sueños, no solo nuestros pensamientos, no solo nuestras metas, que en algún momento podamos decidir para inclinarnos hacia lo que tú quieres, que sin duda será lo mejor. No nosotros, sino solo tú, Dios. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.